Vamos a consultar a Gonzalo Semilla, economista jefe del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, porque ellos hacen también una medición para esa zona de la provincia, la zona sur del territorio bonaerense. Gonzalo, buen día. Marcos Claverino te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Marcos. ¿Cómo te va? Gracias. No, por favor, muchas gracias a vos por este ratito con nosotros. Ustedes han hecho su propia medición. ¿Qué les arrojan estos números? Bien. Nosotros nos arrojó para el mes de febrero una variación de 1,8% respecto al mes anterior, digamos, enero. Nos había arrojado 2,6% y en febrero 1,8%, claramente ambos meses con una desaceleración en la variación de precios, y en el gobierno se está estimando, o por lo menos el presidente del Banco Central estima que va a ser por debajo del 2%. Hay otros colegas nuestros que ya han arrojado también 1,9%, así que nos imaginamos que se va a ubicar en torno a esos números. Claramente es un segundo mes de desaceleración, y cuando uno ve, digamos, la trayectoria del índice de precios, vemos que desde agosto que habíamos tenido alrededor de 4, casi 5%, septiembre 6%, digamos, con índices muy altos por devaluación, la última devaluación que tuvimos. A partir de diciembre comenzó, digamos, diciembre comenzó a desacelerarse. Pensábamos en enero que podía ser por una cuestión además estacional. Evidentemente fue el congelamiento de tarifas. Claramente nosotros identificamos que el congelamiento de tarifas por 180 días fue el origen de que para nosotros esté, entre comillas, pisada la inflación. Cuando hablamos de la medición que ustedes realizan, ¿cuáles son las variables que ponen también a renovación y control mes a mes para determinar la inflación? ¿Qué es lo que ustedes contemplan? Nosotros, el IPC de Bahía Blanca, que ya lleva 24 años de medición ininterrumpida, consiste en 9 capítulos. El INDEC tiene 12 capítulos desde el 2016. Nosotros tenemos, digamos, dentro de lo que es la canasta, la composición de la canasta, el capítulo más grande siempre es alimentos y bebidas. Tenemos indumentaria, vivienda, equipamiento y funcionamiento, salud, que es el que menos creció, con 0,2%, transporte, comunicaciones, esparcimiento, educación y bienes y servicios varios. Nosotros descomponemos lo que es nuestro índice de precios. El que mayor impacto tuvo en febrero fue transporte y comunicaciones, con 2,7%, y esto básicamente tiene que ver a lo que es actualización de bonos de telefonía celular con casi un 10% y un 6,5% en transporte público. En Bahía Blanca, ¿qué es lo que pasó? Fines de enero se actualizó la tarifa del transporte público en un casi 29% e impactó de lleno en el mes siguiente, que fue febrero. Eso es, por eso tuvimos un 2,7%. Y después lo que tenemos es en alimentos y bebidas con un 2%. Por encima del índice general, que fue 1,8%. Así que ese es el capítulo que debiéramos analizar y mirar de cerca. ¿Qué pasa con el capítulo con alimentos y bebidas? Porque esto nos impacta de lleno en los bolsillos de los consumidores. El titular del Banco Central, recién lo mencionabas a Miguel Pelle, también dice que quizás los números de la canasta de alimentos estén por debajo de lo que previamente también se había registrado en enero, pero había cuenta de que las condiciones estaban dadas para que se sintiese aún más el descenso. Este rubro que vos decías, alimentos y bebidas, ha tenido remarcaciones constantes, y yo no entiendo si es para recuperar lo perdido, ganar un poco más de terreno, o en definitiva cuál es la motivación inicial, pero de hecho se vio reflejado también en las góndolas. ¿Ustedes han logrado determinar por qué el sector empresario vinculado a alimentos y bebidas, tan concentrado también en cuanto a los niveles industriales y las titularidades de esas industrias, ha promovido estos aumentos de precios? Mira, hay un dato no menor que es el índice de precios mayoristas. El índice de precios mayoristas siempre se publica el INDEC lo publica posterior al índice de precios minoristas. En general más sobre el fin de cada mes. Y a veces uno lo toma como un predictor de lo que va a ocurrir en el mes siguiente. Es decir,
hemos tenido en el momento más importante o digamos más sensible de evaluaciones, fines de 2018, aproximadamente un 16% de aumento en el índice de precios mayorista, y eso impactaba fuertemente en el mes siguiente en cuanto al IPC minorista. El IPC mayorista de enero fue del 1.5, así fue muy chiquito y ya era un predictor de lo que podía pasar al mes siguiente, cosa que a nuestro caso nos dio una inflación, un índice de precios con una gran desaceleración. Eso por un lado. Por otro lado, entre la transición de fines de octubre y diciembre, donde se rumoreaba el tema del acuerdo social o el pacto social, ahí hubo una gran variación importante de precios, hubo un ajuste previo a un potencial acuerdo de precios. En enero, cuando se reincorpora el IVA, en donde iba a haber un aumento promedio del 7%, donde el resto lo incorporaban las propias cadenas de supermercados, no ocurrió. Nosotros lo pedimos a nuestra localidad, que fue bastante desparejo, y pocas cadenas, grandes cadenas de supermercados cumplieron con ese 7. Hemos visto algunos productos, sobre todo esos 13 productos básicos, a los cuales el gobierno anterior había quitado el IVA, cuando se restituyó, no cumplieron. Y son, digamos, a mi entender, el gobierno va a tener un control muy fuerte en los primeros meses de su mandato, entonces tratamos de ajustar como sea los precios, y vemos cómo, porque también ellos analizan sus cuestiones de rentabilidad, tampoco pueden no ajustar precios, porque también sus costos varían. Fíjate que hay también paritarias, aunque se está tratando de eliminar la cláusula gatillo, hay paritarias que se están cerrando en este momento y eso implica aumento de costos para las empresas. Entonces siguen ajustando, pero en definitiva a nosotros nos da un 2% promedio. Eso no significa que no tengamos aumentos importantes estacionales. Eso a nosotros nos dio una variación en el IPC estacional del 3,1, cuando la inflación general fue 1,8. Entonces uno ve, por ejemplo, el tomate que aumentó un 16%, sí, la papa un 7%, tenemos, por ejemplo, la leche fresca, que es un insumo básico, de un 6,5%, o el té un 5,7%. Entonces, observamos, son grandes aumentos de un mes al otro. Pero también vemos que la naranja cayó un 18%. Entonces, bueno, hay que seguir de cerca. Evidentemente, los precios se siguen moviendo, porque 1,8 es un índice alto, pero obviamente no estábamos acostumbrados a 1,8, estábamos acostumbrados a un 3%, 3,5, un 4%. Entonces 1,8 lo ve como un dato positivo. Claro, es un dato positivo, pero es 1,8 que termina siendo en definitiva la misma inflación anual que Estados Unidos, por decirte algo. Sí. En un mes nuestro es un año de Estados Unidos, o un año de Chile, o un año de Perú. Datos concretos también de una economía que está en una situación altamente crítica y bueno, esperemos que vaya recobrando un ritmo paulatino hacia este descenso que quizás genere nuevamente el INDEC como cifra final y la anuncie el próximo jueves respecto a la inflación de febrero. Gonzalo, muchas gracias. No, por favor, gracias a todos ustedes y saludos. Muy amable. Gonzalo Semilla, economista jefe del Centro de Estudios Económicos de Bahía Blanca, donde a ellos también, en una medición propia, les ha dado un descenso en lo que miden respecto de la inflación.